a una iniciativa legislativa que evalúa recientemente la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Escuchemos. Que tenía una doble misión. Por un lado, una acción nulificante propia de las casaciones europeas, pero por otro lado también operaba como una instancia, una suerte de tercera instancia, y las Cortes Suprema, las salas de la Corte Suprema podían, vía este recurso de nulidad, o declarar la nulidad o resolver el fondo del asunto, dependiendo si era un tema de forma o de fondo. Eso responde a un modelo español tradicional. Sin embargo, surge en el mundo un modelo distinto, que es el modelo francés, donde típicamente lo que quieren es casar, es decir, la acción nulificante misma. Y esto comenzó a traer varios problemas, no solamente en Francia, lo propio en Italia, lo propio en países como Hungría, que adoptaron este modelo, y cómo no en Sudamérica, cuando hemos incorporado este modelo en el Código Procesal de 1993. Y claro, la casación lo que busca es casar, anular, porque responde a dos finalidades, básicamente. Una es la función nomofiláctica de la ley, es decir, que se aplique la ley uniformemente, que es uno de los grandes fines de la casación, en este modelo francés también. Y dos, la unificación de la jurisprudencia nacional. Bien, la pregunta es, en todos los años que hemos tenido casación en el Perú y con las diversas experiencias de Latinoamérica, ¿esta casación ha cumplido sus fines? Yo diría que no. Recién ahora se habla de unos plenos casatorios, pero por más de 20 años no hubieron prácticamente tales plenos. Entonces, ¿de qué unificación de la jurisprudencia nacional estamos advirtiendo? No hay. Y en cuanto a la función nomofiláctica de la ley, hemos visto pasmados cómo los tribunales, y en especial las cortes mismas, resuelven las casaciones en un mismo caso análogo, en un sentido, y al mes en otro sentido. Entonces no hay una unificación de la jurisprudencia nacional. Por ejemplo, si nosotros comparamos en el mundo anglosajón los precedentes, es poco probable que se cambie un precedente, salvo por razones pues, científicas, tecnológicas, y se produce un overruling, ¿cierto? En nuestro país los tribunales cambian de criterio a veces hasta mensualmente. No hay una unidad. Entonces, con esto quiero decir que los fines de la casación, esos dos fines de la casación, la función nomofiláctica y la función de unificación de la jurisprudencia, a la fecha no se han cumplido, lamentablemente. Y esto no es un fenómeno propio del Perú. En otros países existe la misma problemática, las mismas crisis. Pero el otro problema que afronta la casación es los ingentes recursos que se acumulan de todo el país. Porque de todas las cortes superiores va a la Corte de Casación, a las salas de casación previstas en nuestro ordenamiento. Esto entonces ha dado múltiples soluciones y al final lo cierto es que ninguna tampoco es efectiva. Por ejemplo, lo que se llama el certiorari, ¿no? Es decir, la Corte de Casación debe ver los casos más importantes, entonces estos no y no y no. Por ejemplo, de algún modo estamos haciendo certiorari en el proyecto. Los procesos de ejecución, los procesos no contenciosos, los procesos arbitrales no deberían estar. Sí, eso es limitar el recurso a aquellos casos que no se consideran ya trascendentes. Esto es una práctica que también lo tienen los tribunales norteamericanos y es legítimo. Lo otro es la cuantía. Elevar cuantías ante la inmensa cantidad de recursos, es mejor elevar cuantías. Bueno, eso tampoco ha dado solución.
Incrementar número de salas, bueno, eso es complicado, responde a una política jurisdiccional y de pronto no hay recursos ni infraestructura para lograr esa circunstancia. Pero yo creo que este proyecto ha intentado o intenta hacer algunas mejoras a la casación, cuando en realidad, repito, el problema de la casación es la casación misma. En Francia, en Italia, en los países que tenemos casación, la casación está resultando toda una complicación. Y no quiero entrar en ese detalle mayor, simplemente decir que este problema se produce al haber incorporado una institución que no es típica ni orientadora de los principios que orientan el proceso latinoamericano que deriva directamente del español. Entonces nosotros hemos tomado esta institución, la hemos tratado de incorporar a nuestro sistema y no está funcionando. Y en todos los países lo que se hace es limitarla. Y este proyecto lo que hace es eso, la limita. Y claro, con cierto sentido, porque si no esto no podría funcionar. Y entonces, inteligentemente, y no voy a mencionar todos los casos en los cuales se están haciendo los ajustes, pero está muy bien, por ejemplo, que la admisión se haga a nivel de Corte Superior. Y si alguien se siente que se le ha desprotegido su derecho, bueno, se está regulando la queja por denegatoria del recurso de casación. Este punto me parece aceptable y ponderado para la ocasión. En cuanto a la cuantía, sí, habrá que revisar la cuantía, hay una propuesta, eso ya será materia de un tema técnico en función de cuantía. Luego, se quiere ahorrar el tiempo en la tramitación del recurso mismo, cuando, por ejemplo, se cita a los abogados a audiencia, pero los abogados, y me incluyo, lo que solíamos hacer, por lo menos antes de la pandemia, era visitar a cada uno de los magistrados para exponerle uno a uno el caso, pedir cita en los pasillos del palacio, etc. No, ahora en este proyecto se dice bien, se debe citar al abogado o a los abogados intervinientes para que sean interrogados respecto al derecho que están pretendiendo en esta casación. De una vez, todos los magistrados los citan a una suerte de audiencia para verificar qué es lo que desea, cosa que ya no estamos con esas citas constantes que le quitan tiempo al magistrado y a los abogados. Me parece bastante ordenado y saludable este pedido. En cuanto a los supuestos de improcedencia, también me parece bastante correcto plantear que no debe haber casación cuando hay un doble conforme. Es decir, si la sentencia de primera instancia ha sido confirmada por la de segunda instancia, ¿a qué viene ya, si hay dos pronunciamientos conformes, ir a casación? Entonces, en el doble conforme ya no existiría esa posibilidad, lo cual me parece bastante bueno. Del mismo modo, hay un respeto mayor a la jurisdicción arbitral, que ha sido duramente golpeada y todos sabemos que es una válvula ante el creciente número de trámites judiciales. Entonces, aquí se dice, bueno, tampoco procedería en estos casos de procedimientos arbitrales y del mismo modo en los procedimientos de ejecución. Claro, son procedimientos formales con limitación probatoria, sumamente formales, puesto que parten de un título de ejecución que genera verosimilitud. En consecuencia, aquí viene ya el tema de la casación. Y lo mismo en los procesos no contenciosos. De algún modo, decía yo, esto responde a una práctica que también se da en otros tribunales, como en el caso de los Estados Unidos, cuando la Suprema Corte puede hacer un certiorar y dice, estos casos no los veo porque no son importantes, ¿cierto? Claro, ahí funciona por el presente, pero en nuestro caso, como funciona por la ley,
me parece equivalente a decir estos casos no los vemos porque no nos corresponde a nosotros, que somos una corte de casación, que debemos ver los temas más trascendentes de la vida social. Y en ese sentido estamos de acuerdo. Del mismo modo también se establece que los procedimientos de ejecución coactiva, que muchas veces podrían ser elevados en discusión a estas cortes, también debería rechazarse. En suma, y brevemente en esta exposición, yo concluyo en que sí estoy de acuerdo con las modificaciones que se plantean, sin perjuicio de un mayor análisis para temas como, por ejemplo, los plazos, que entiendo, bueno, siempre los plazos son discrecionales, pero no los he analizado con detenimiento, podría analizarlos, y también el tema de la cuantía. Por lo demás, las propuestas que se están realizando son y están en consonancia de las soluciones pragmáticas que se dan en el derecho comparado ante la situación complicada que nos trae pues esta figura de la casación. Tal vez ya es momento de pensar en una solución mayor, y la solución mayor es ¿por qué, si los procesos y como garantía constitucional tienen la doble instancia, para qué tendría que haber una corte de casación? Más aún si nunca ha cumplido sus fines. Entonces, creo que deberíamos reformular toda esta situación a futuro. No digo que en esta oportunidad donde se están haciendo algunas correcciones, y repensar en un sistema ya sin casación, pero que a la vez garantice esas finalidades, como es la aplicación uniforme de la ley, es decir, la función nomofiláctica y justamente una jurisprudencia nacional. Recordemos que en el Perú además tenemos un doble sistema de garantía, un doble sistema de control constitucional, el difuso, y que llega a la Suprema Corte en algunos casos, a la Corte Suprema, y el otro caso es el control concentrado a través del Tribunal Constitucional. Vean ustedes que el tema es más complejo que solamente hacer algunos arreglos al tema de la casación. El problema es la casación misma, pero eso será materia de otra discusión y en otra oportunidad. En este momento, a lo que se presenta, yo particularmente me muestro conforme con la propuesta, doctora Echaíz, señores miembros de la comisión. Gracias, doctor Canelo. Gracias. Vamos a... Sí. Manrique. Para continuar analizando esta institución del Código Procesal Civil, vamos a escuchar al doctor Víctor Manrique de la Universidad San Martín de Porres. Luego podremos hacer las preguntas o aclarar algunas dudas o algún tema de interés con relación a estos recursos extraordinarios. Doctor Manrique, muy buenas tardes, bienvenido a la Comisión de Justicia. Tiene usted el uso de la palabra. Doctora Echaíz, buenas tardes, señores congresistas, colegas. Yo creo, haciendo mías también las palabras del doctor Canelo, las cuales coincido, pero también considero que uno de los problemas del recurso de casación es el modelo de Corte Suprema con la que contamos. Es sabido que existe, pues, un modelo franco-italiano en materia de Corte Suprema, un modelo angloamericano y un modelo alemán. Nuestra Corte Suprema abraza, pues, el sistema franco-italiano. Este sistema franco-italiano, la Corte Suprema, se encuentra, pues, fraccionadas en salas. Igualmente, al existir varias salas, recibe, pues, una gran cantidad de recursos, lo que genera, pues, que la Corte Suprema se convierta, pues, en ineficaz, un sistema caótico, moroso, y sobre todo predomina, pues, el fin privado en materia de casación. Y igualmente, nuestros vocales hacen uso del famoso fin diquelógico del recurso de casación, más que un criterio nomofiláctico. Pero bien, lo que se necesita es también cambiar el modelo de nuestra Corte Suprema
por una Corte Suprema de precedentes. Si efectuamos este cambio de una Corte Suprema de precedentes, creo que nuestra Corte Suprema va a dar un giro total para que en realidad lo que se busca, el fin público o el ius constitutionis del recurso de casación. En cuanto al proyecto de la revisión del mismo, se puede observar que lo que se pretende también es eliminar la adhesión al recurso de apelación. Es sabido que la iniciativa impugnatoria se da pues en dos momentos. El momento ordinario, dentro del proceso, y adhiriéndose o la impugnación incidental fuera del plazo. ¿Esto qué cosa ha generado? Ha generado pues simplemente que nuestro recurso de apelación, pues en cuanto a su trámite, se dilate. La adhesión a la apelación tiene la misma naturaleza que el recurso de apelación. Tal es así que inclusive se le aplican los mismos principios. Igualmente, el adherente debe también expresar los agravios que le exige la norma. Igualmente, debe cumplir con los requisitos para su admisibilidad y procedencia en lo pertinente. Igualmente, el fundamento de la adhesión es que esta genera la ampliación del conocimiento de la causa y la decisión del órgano de revisión. Igualmente, la adhesión a la apelación genera la reforma en peor. Y el fundamento de la adhesión es pues la estimación parcial de las pretensiones. Pero la adhesión a la apelación, al ser entendida como una auténtica apelación, afecta la figura de la igualdad de armas. ¿Y por qué afecta la figura de la igualdad de armas? Porque la parte la cual se ve perjudicada con la sentencia, la cual le es desfavorable, interpone su recurso de apelación dentro del plazo de ley. Concedida esta, elevada a los actuados al superior en grado, sobre todo en los procesos conocimiento y abreviado, corre traslado a la contraparte. La contraparte tiene dos caminos, o bien absuelve el traslado o se adhiere a la apelación. Si se adhiere a la apelación, le vuelven a correr traslado al impugnante, absuelta esta y recién en la sala correspondiente procede a señalar fecha para la vista de la causa. Esto, en realidad, ¿qué genera? Genera que la parte que no apeló en su oportunidad se encuentre pues en ventaja en la contraparte. Sabedores que la adhesión a la apelación y por el sistema que abrazamos nosotros es una apelación autónoma. Por lo tanto, coincido con la propuesta de la Corte Suprema en que se elimine la figura de la adhesión a la apelación en el sentido que afecta a la igualdad de armas en el proceso. En cuanto al artículo 367 sobre la admisibilidad e improcedencia del recurso de apelación, igualmente es coherente que se elimina pues la adhesión a la apelación, lo cual es correcto, y el resto del articulado del 367 es igual al texto actual. Es decir, ¿qué nos dice la propuesta de cambio del artículo 367? Dice, el escrito que contiene el recurso de apelación, obviamente ya no hace mención a la adhesión, porque la adhesión va a ser eliminada. Que no acompañe el recibo de la tasa, etcétera, etcétera, va a ser declarada pues inadmisible. Muy bien. En cuanto al artículo 370, este artículo, yo tengo acá sí una pequeña observación. El artículo 370 dice, el juez superior no puede modificar la resolución impugnada en prejuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado o sea menor de edad, es decir, la prohibición de reforma en peor. En principio, en el 370 también se ha eliminado la figura de la adhesión, por lo antes señalado, pero en cuanto a un menor de edad, no se hace distingo porque es decir, se aplicaría para todo tipo de procesos donde intervengan menores de edad. Y lo que se propone es que se debe de agregar al artículo 370 que sea solo en los casos de procesos de familia, para efectos de evitar injusticias en otro tipo de procesos que podrían participar menores de edad, como podrían ser en temas de herencia, en temas de obligación de suma de dinero, sobre asuntos de derechos reales, etc. Ya la doctrina nacional tiene un criterio sobre tal aspecto. Y reitero, se debe de precisar que solamente la reforma en peor, tratándose de menores de edad, sea para asuntos de familia. Igualmente, el artículo 373, en lo que se refiere al plazo y trámite de la apelación de sentencias, aquí, en la actualidad, tratándose de procesos de conocimiento ya abreviado, concedía la apelación,
elevado los actuados al superior en grado, es el órgano de revisión quien le corre traslado a la contraparte, para efecto de que ésta pueda absolver el traslado de la apelación. En el proyecto ya no hay traslado de la apelación ante el juez revisor. Este se va a efectuar con la notificación del concesorio del recurso efectuado en primera instancia. Y una vez elevados los actuados a la sala, ante el adquén, la parte contraria aquí va a hacer uso pues de su derecho al contradictorio y recién presentará un escrito cuestionando, observando el medio impugnatorio presentado por la contraparte. ¿Es correcto? De mi punto de vista sí es correcto, porque de esa manera se van a evitar también que el proceso se dilate. Es decir, ya no va a haber traslado de la apelación ante el superior en grado, sino una vez concedida la apelación, va a tomar conocimiento la contraparte, una vez elevados los actuados, y la contraparte ante el superior en grado pondrá en conocimiento ante el órgano de revisión algún aspecto que pueda hacer mención sobre la apelación interpuesta. En cuanto al artículo 376, en cuanto al plazo y trámite de la apelación de autos con efecto suspensivo, igualmente ya no va a haber adhesión, lo cual considero que también es correcto, y el resto del texto del 376 es igual que el texto actual. En cuanto al artículo 377, también considero que es correcto, referente al trámite de la apelación sin efecto suspensivo. Solamente se ha hecho el cambio de la palabra documento por actuados. Igualmente tampoco habría adhesión. El término es también, ese cambio también es correcto. En cuanto al recurso de casación, el artículo 387, considero que este cambio también es correcto. El recurso de casación, con la modificatoria que se propone, es decir, estamos haciendo un regreso al texto original del Código Procesal Civil. El texto original, en el sentido que el recurso de casación, si bien es cierto, se interponía ante la sala civil correspondiente, y era la sala civil quien calificaba el recurso. Y esto es bueno, sí, porque de esta manera, tal como está redactado en el texto actual, todo llega pues a la Corte Suprema. Y esto genera que la Corte Suprema se encuentre atiborrada de casos. Y este va a ser un buen filtro, como lo hizo con el texto original. Hoy en el proyecto se propone que sean las salas civiles quien califiquen el recurso. Igualmente, en cuanto a la cuantía, el proyecto propone que solamente lleguen en casación aquellos casos que cuenten, que sean pues mayores a 300 unidades de referencia procesal. Es decir, actualmente tenemos una figura similar para el tema laboral y para el tema contencioso administrativo. Y quien interpone el recurso de casación, considero que debe sujetarse pues a las restricciones necesarias. Y además, sumado a ello, quien interpone el recurso de casación, ese caso debe tener una relevancia jurídica para evitar que no cualquier tipo de casos pues lleguen a la Corte Suprema. En cuanto al artículo 391, en cuanto al trámite del recurso de casación, la sala civil califica el recurso, es decir, la sala civil va a verificar los requisitos de admisibilidad. Admitido el recurso de casación, la sala civil correspondiente eleva a la Corte Suprema dentro del tercer día el recurso de casación. Ingresados los actuados a la Corte Suprema califica el cumplimiento de los requisitos de procedencia y va a expedir el auto calificatorio correspondiente. Si el recurso de casación es procedente, fija día y hora para la vista de la causa y convoca a los abogados para el informe oral. Lo señalado en el proyecto es correcto, considero que es correcto, porque de esa manera ya la Corte Suprema solo se va a abocar a calificar y a revisar los requisitos de procedencia, ya no como es en el texto actual, que la Corte Suprema revisa tanto los requisitos de admisibilidad y los requisitos de procedencia, lo que genera ¿qué cosa? Que los procesos se dilaten. Ahora, muy bien, sabedores que en el artículo 388 del Código Procesal Civil están pues señalados cuáles son estos requisitos de procedencia que hace mención nuestra norma adjetiva. Es decir, que el recurrente debe describir la infracción normativa o el apartamiento inmotivado del precedente judicial, tiene que demostrar la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada y por último indicar si el pedido casatorio es anulatorio o es revocatorio. Y creo que esta es la parte medular del recurso de casación, porque si el abogado que elabora su recurso de casación no sustenta bien los requisitos de procedencia, ese recurso de casación va a devenir en improcedente. Cerrando ideas, entonces, la Sala Civil
va a revisar los requisitos de admisibilidad, la cual al calificar el recurso puede declarar o admite el recurso o la declara inadmisible. La Corte Suprema califica nada más los requisitos de procedencia, la cual puede declarar o bien improcedente el recurso o procedente el recurso. En cuanto al artículo 392, lo referente al doble conforme, aquí también la doctrina nacional no es muy pacífica. En principio se señala que el doble conforme atentaría pues contra esta función nomofiláctica del recurso de casación y que esta es una garantía objetiva del ordenamiento. Particularmente considero que si se cuenta con dos sentencias iguales, ya no debería proceder el recurso de casación. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaría si tanto el juez de primera instancia como el de segunda instancia cometen errores en sus decisiones? ¿Esto podría generar un tipo de injusticia? Ya frente a ello, lo que se debe mejorar en todo caso son las sentencias de mérito. Mejorando las sentencias de mérito, recién podríamos hablar, creo yo, de un doble conforme. Igualmente, entre las improcedencias del recurso de casación se hace mención pues a aquellas sentencias que anulan la sentencia de primera instancia. Obviamente, estas no podrían recurrir en casación porque no ponen fin al proceso. Y lo mismo sucede en los procesos no contenciosos, porque las sentencias que se expiden acá no ponen fin al proceso. Y sobre todo también coincido y estoy de acuerdo con el proyecto que en los procesos de ejecución no debería haber recurso de casación, es decir, en la ejecución de laudos o conciliaciones o transacciones o en su caso cuando se ejecutan ya resoluciones judiciales. ¿Por qué? Porque el derecho ya está acreditado, ya las partes han consentido, por lo tanto no debería haber ejecución. En cuanto a la procedencia excepcional, referente al artículo 392-A del proyecto, el proyecto cambia el término resolución impugnada por recurso, lo cual considero que es correcto, porque el texto actual hace mención a resolución impugnada. ¿Y cuál es la resolución impugnada? La de primera instancia. Por lo tanto, es correcto ese cambio de terminología. Igualmente, el proyecto señala que lo siguiente, dice, aun si el recurso no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, para el tema de la procedencia excepcional. Aquí sí hay un tema que es peligroso, porque es muy amplio. Miren, el artículo 392-A del proyecto dice, aun si el recurso no cumpliera con algún requisito previsto en el artículo 388, que son los requisitos de procedencia del recurso de casación. Y entre los requisitos de procedencia del recurso de casación tenemos no haber consentido la sentencia de primera instancia, la cual ha sido adversa y que ha sido confirmada por segunda instancia. Considero que esto es muy amplio, porque comprendería también al que no consintió y debería limitarse la procedencia excepcional solo para los requisitos de procedencia propios del recurso. Es decir, solamente para qué casos, para el tema de que describió la infracción normativa, que no demostró la incidencia directa o no indicó si el periodo casatorio es anulatorio o revocatorio. Solo para esos casos, pero no para el caso de no haber consentido. En cuanto a la suspensión de los efectos, acá también hay todo un tema de discusión en la doctrina nacional. El proyecto, en su exposición de motivos, sustenta, pues bueno, que se ha mantenido la suspensión de los efectos, es decir, la sola interposición de recurso suspende los efectos de la decisión impugnada. ¿En razón de qué? Que ya se trae 3 filtros, ¿no? La summa gravaminis, el doble conforme y que se han excluido algunas materias. Por eso hay que conservar la suspensión de los efectos. Bueno, pero en realidad ya se hace mención y en uno de los proyectos presentados por el profesor Monroy Gálvez se señala que el efecto suspensivo debe relativizarse. Y debe relativizarse solamente para aquellas sentencias que no atraviesan por la etapa de ejecución, como son aquellas sentencias de condena. Solo para esos casos no debe haber el efecto suspensivo, pero para los casos de sentencias declarativas, constitutivas, sí. Tema que debe ser discutido, debe ser analizado, pero en realidad creo yo que si generamos el efecto suspensivo,
todavía el recurso de casación, obviamente, si es que el recurso es desestimado, el abogado que interpuso el recurso debe ser sancionado y no la parte. En cuanto al recurso de queja, no tengo ninguna objeción, es correcto. Sabemos que el recurso de queja tiene por objeto el reexamen de la resolución que declara inadmisible o improcedente el recurso de apelación o de casación, es coherente con el proyecto. Igualmente es correcto también el artículo 403 referente a la interposición del recurso de queja. Es decir, ante la negatoria del recurso de casación, por la sala civil, cabe interponer pues queja ante la Corte de Casación. Es por estas consideraciones, doctora Echaíz, la cual coincido y estoy de acuerdo con el proyecto de reforma presentado pues por la Corte Suprema en cuanto al recurso de casación, con las observaciones que acabo de señalar. Gracias, doctor Manrique. Si alguno de los asistentes tuviera alguna pregunta que hacer. Doctor Peñares. Gracias, presidenta. Con la anuencia de los expositores, quisiera hacer unas dos preguntas. La primera para el doctor Canelo. Usted, doctor, mencionó que considera que el problema de la casación no es tanto su regulación, sino su existencia misma, ¿no? Por favor, me gustaría ver si pudiera profundizar en esa afirmación a efectos de tener un poco más claro el panorama. Y la segunda pregunta para el doctor Manrique, cuando él también mencionó que había, digamos, una suerte de ventajas o desventajas respecto del modelo de casación estadounidense respecto al ítalo francés. También, por favor, quisiera que nos pueda detallar, ¿no? ¿Cuál sería, en su concepto, esas ventajas o desventajas si las hay? Gracias. Bien. El doctor Canelo o el doctor Manrique, ¿para quién era la pregunta? Para los dos. Bueno, el doctor les pregunta, bueno, escucharon ya su interrogante, quisiera saber su opinión al respecto. Bien. Había señalado que el Código de 1993 incorpora la casación que ciertamente ya se encontraba a nivel constitucional mencionada en la Constitución de 1979. El Código recoge claramente, como se ha indicado, este modelo francés, que de por sí generaba dificultades de su origen, puesto que implicaba el reenvío, es decir, tenía una función netamente casatoria, nulificante, y ante una circunstancia, encontraba una nulidad, devolvía para que el inferior vuelva a pronunciarse. Esto significó que tenía que haber un reenvío y luego un segundo reenvío, y se generaron problemas porque la Corte Inferior de pronto insistía en su posición, con lo cual esto podía generarse un envío, reenvío y más, hasta que en el propio Francia han puesto límites. Y cada vez la casación está sufriendo muchas correcciones, tanto en Francia como en muchos de los países que la han asumido. Yo decía, no en esta ocasión en realidad estamos debatiendo este proyecto, que lo encuentro conforme y lo he manifestado, sino en general, si nosotros quisiéramos analizar toda una perspectiva procesal, tendríamos que preguntarnos, ¿es necesaria la casación? ¿Realmente está cumpliendo su finalidad? Yo diría que no está cumpliendo su finalidad. El profesor Ramos Méndez de la Universidad Pompeu Fabra
ya comenzó a criticar desde hace unos 15, 20 años atrás la necesidad de estas casaciones, sobre todo desde una perspectiva europea. Y la pregunta es simple: ¿acaso no es que, por ejemplo, en la Corte Superior de la Libertad o en la de Arequipa o en cualquier corte no basta 2 instancias? ¿Por qué tendría que haber una instancia, si bien es cierto, extraordinaria como es la casación? Antiguamente, con el Código derogado de 1912, sí, pues había un orden, había una estructura bastante armónica con un recurso llamado de nulidad, como lo mencioné. Pero esta incorporación de la casación suele no ser exacta. Pienso que a futuro, realmente, si eliminamos la casación, fíjense, ¿qué pasaría? Nada. Simplemente los casos concluirían en la Corte Superior, cumpliríamos el mandato constitucional de la garantía de administración de justicia de la doble instancia. Pero, repito, no es el momento, pero habrá que pensar ya en una reforma seria, profunda, y ver si esta casación debería mantenerse. Los fines de la casación, como bien lo ha mencionado el profesor Manrique, no se han cumplido tampoco. Desde el año 93 que está vigente la casación, no hay esa función normofiláctica, no se ha cumplido, justamente porque lo menciona, ¿no? Porque no se toman en cuenta los precedentes, sino acá lo que se quiere es hacer, entre comillas, justicia. Y entonces se deja de lado la razón de ser del precedente. Y lo otro es la función normofiláctica, la uniformidad. ¿Se ha cumplido en el Perú la aplicación normativa uniforme por las Cortes? Tampoco. Tampoco. Entonces, seriamente, deberíamos ya a futuro integrar una comisión para estudiar este problema, ya no desde una perspectiva de corregir el entuerto como se está haciendo hoy, sino a futuro ya hacer una reforma procesal seria en todos los campos. Esa es mi posición, doctor Echaíz, señores miembros de la Comisión de Justicia. Doctor Manrique, lo escuchamos. Doctor Manrique, ¿su audio? Había señalado, doctora, que uno de los problemas también en nuestro recurso de casación es el modelo de Corte Suprema con el que contamos. Tenemos varios tipos de Corte Suprema. Hay una Corte Suprema de modelo franco-italiano, y este tipo de modelo franco-italiano, la Corte Suprema está pues fraccionada en salas. Y al haber varias salas, la Corte Suprema está pues atiborrada de casos. Y sobre todo, llega a primar el fin privado del recurso de casación, cuando en realidad lo que debe primar es el fin público. Tenemos también un sistema alemán que es interesante, que posee características del modelo franco-italiano y del modelo anglo-americano en el modelo de Corte Suprema. Este modelo alemán dota pues de discrecionalidad a los jueces supremos. Sobre todo, este modelo alemán lo que busca ¿qué cosa es? La uniformidad de la jurisprudencia, el famoso fin nomofiláctico. Y también el control de legalidad, ¿para qué? Para crear precedentes y uniformizar la jurisprudencia. Pero el modelo alemán también, la Corte Suprema está pues fraccionada en salas. Sobre todo, este modelo alemán lo que prima es el fin público en materia de casación. Ahora, perfecto. Como igualmente tenemos un modelo angloamericano, que es sabido, acá hay una uniformidad de la jurisprudencia vinculante, dota de discrecionalidad a los jueces, acá lo que prima es la figura del certiorari, es un filtro, no todo llega a la Corte Suprema, y hay un número limitado de casos, solo de gran relevancia. Visto estos modelos de Corte Suprema, el modelo que abraza el peruano, creo que basta nada más con una necesidad de entrar en detalles, es el modelo franco-italiano.
Nuestra Corte Suprema cuenta con varias salas y es por ello que recibe un gran número de casos. Y además, nuestra Corte Suprema, ¿verdad?, al encontrarse fraccionada de casos, nuestro recurso de casación es moroso, ineficaz, caótico. ¿Qué modelo debe tener nuestra Corte Suprema? Similar al modelo alemán. Una Corte Suprema de precedentes. Miren, una Corte Suprema de precedentes. Y además, donde prime el fin público. El fin privado no debe ser materia de la Corte Suprema vía casación. Ahora bien, por consiguiente, para que nuestro recurso de casación tenga con éxitos a la Corte Suprema, debe contar con pocos casos. Igualmente, actualmente se han reducido las causales de casación, que es correcto, solamente contamos con 2 causales. Igualmente, la procedencia excepcional debe de darse para tener una línea jurisprudencial. Nuestra Corte Suprema tiene que ser única, pero todo esto tiene que descansar ¿sobre qué? Tiene que descansar sobre una reforma judicial. Si no hay una reforma judicial, en realidad nuestro recurso de casación va a seguir con lo que sigue siendo en la actualidad. Moroso, caótico, ineficaz. Gracias, doctor. Nos pide el uso de la palabra la doctora Carmen Abregu Báez, de Poder Judicial. Doctora Abregu, tiene el uso de la palabra. Doctora Abregu. Bueno, no está la doctora Abregu, probablemente algún problema técnico. Si alguno de los miembros de la comisión tuviera alguna pregunta que hacer. Yo tengo una... Doctora, sí, ya me logré reconectar, perdón. Gracias, doctora. Tiene el uso de la palabra, doctora. Sí, muy Abregu. amable, disculpe, perdón. Sí, me desconecté por unos minutos. Muchas gracias, presidenta, por concederme el uso de la palabra. En principio, para agradecer la colaboración de cada uno de los invitados, del doctor Canelo, del doctor Manrique, ¿no? Realmente muy ilustrativas sus exposiciones. Solamente quería agregar mencionando lo siguiente. Es verdad que estamos haciendo arreglos, ¿no?, a un traje, que es la forma como se ha concebido la casación en el Código Procesal Civil del año 93, que entró en vigencia el año 94. O sea, lo que se están haciendo son pequeñas correcciones, pequeñas enmiendas. Y que también es verdad que es necesario replantear el tema de la casación en serio. Esto es verificar la necesariedad de contar o no en el sistema legal peruano con un recurso de casación. Sin embargo, me adelantaría a señalar lo siguiente. Justamente el propio doctor Canelo menciona que una de las finalidades de la casación es el nomofiláctico, esto es dar una uniforme interpretación a la ley. ¿Y por qué hay necesidad de dar una uniforme interpretación a la ley? Porque la ley presenta problemas de ambigüedad, de oscuridad, porque existen vacíos, porque existen lagunas y porque por último existen diversas interpretaciones. Y la otra finalidad de la casación es unificar esta jurisprudencia. Se ha cumplido con esta finalidad a lo largo de los 27 años, próximos a cumplir 28 de entrada en vigor de este recurso. Creo, doctor Canelo, y en general, que medianamente sí, ¿no? Acabamos de cumplir 200 años como república y sin embargo somos una democracia aún joven, por no decir la adolescente. Estamos formándonos como país democrático. Estamos formándonos como país que ha concebido dentro de su sistema este recurso extraordinario de casación. Creo yo que es necesario mantenerlo. ¿Por qué? Porque los problemas de ambigüedad, de oscuridad de la ley no van a desaparecer, porque las diversas interpretaciones que se da de la ley creo que difícilmente se van a solucionar. Entonces,
Entonces, habría la necesidad de crear política jurisdiccional y a través de una Corte Suprema de Casación se creen precedentes. Pero, ¿qué es lo que requerimos? Cambiar el modelo de Corte Suprema. ¿No? En la línea que explica el doctor Manrique, necesitamos replantear el modelo de la Corte Suprema, porque si vamos a continuar con una Corte Suprema que es un mix que a la vez ve recursos de casación y también ve apelaciones, sigue conociendo aún varios temas en grado de apelación, o se conoce como órgano de instancia, entonces se produce un híbrido, y este híbrido no hace bien, no facilita el trabajo, no ayuda. En 27 años tenemos 10 plenos casatorios en sede civil, doctora Echaíz. Entonces realmente ha sido una producción jurisdiccional escasa, ¿no? Una producción jurisdiccional pobre. Si estos plenos jurisdiccionales se han cumplido o no se han cumplido, creo que mayoritariamente sí. Donde existe la diversidad de criterios es entre los órganos de instancia sobre otros temas. Sobre estos me atrevería a asegurar de que no ha habido mayor discrepancia, pero necesitamos fortalecer a la Corte Suprema, dejarla solo para que conozca recursos de casación y posibilitar de que cumpla esa misión, que dicte política jurisdiccional, que esclarezca los problemas que hay, que conozca solo de casos difíciles, más allá de señalar importante o no, para el ciudadano de a pie, su problema de 1.000 soles puede ser muy importante. Entonces creo yo que lo que se tiene que apuntalar es ¿qué busca con la casación? ¿Es un fin público, como decía el doctor Manrique, o es un fin privado de hacer la justicia en el caso concreto? Entonces veamos qué dice el modelo actual, qué dice como fin de casación el propio Código Procesal Civil. Hace mención a la justicia del caso concreto. Entonces ahí ya se ha producido la distorsión. Lo que se cree, lo que se concibe y lo que se persigue con el modelo de casación, que el nuestro también es un mix entre el modelo de anglosajón y de la Europa continental, es, por un lado, nulificante, pero también actúa, puede revocar la decisión, puede sustituir la decisión de la Corte Superior. Esto es, también actúa como órgano de instancia sin ser órgano de instancia. ¿Cómo? Pero sin serlo, porque ya no revisa hechos. Esto efectivamente amerita otro espacio de reflexión, pero solo quería hacer presente que considero que el recurso de casación, bien entendido, esclarecida cuáles son los fines en sede nacional y cambiando el modelo de Corte Suprema, cumpliría nuestro Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, la finalidad de crear política jurisdiccional, que creo que es lo que la ciudadanía espera. Si no tuviéramos Corte de Casación, sí, no estaríamos violando el texto constitucional y la sentencia se ejecutaría. ¿No es cierto? Una vez revisadas por la Corte Superior o por el superior en grado, en caso de empezar en justicia de paz letrada. Sin embargo, ¿qué busca la casación? Ya no busca, aunque nos duela decirlo, ya no puede ni debe buscar la justicia del caso concreto. Lo que tiene que buscar es la adecuada interpretación de la ley y la adecuada aplicación de la ley. Y frente a eso también una serie de problemas doctrinarios, que si es la adecuada o es la correcta. Pero ya no vamos a entrar en este momento a discutir eso. Pero si es que estamos pensando que a través de la casación vamos a tratar de hacer la justicia del caso concreto, entonces ahí la Corte Suprema estaría constituyéndose una tercera instancia. Y esa es una de las causas por las cuales hasta el momento ha sido, por decir lo menos, morosa la producción jurisdiccional de los plenos casatorios. En tal sentido, por el momento y estando al proyecto presentado, creo que nos estamos limitando a hacer pequeños pero necesarios correctivos para que por el momento el recurso vaya un poco más célere y dejando la inquietud de poder tener un espacio de reflexión mayor a fin de reexaminar la finalidad del recurso y el modelo de la Corte Suprema. Muchas gracias. Gracias, doctora. Doctor Canelo, parece que desea usted intervenir. Tiene el uso de la palabra. Gracias, doctor Echaíz. Muy breve. Coincidimos en el análisis
de repente hay alguna situación distinta, algún punto de vista ínfimo, pero quiero explicarles un poco mi experiencia profesional en muchos casos en los cuales he litigado ante la Corte Suprema como Corte de Casación. Recuerdo nítidamente un caso donde se aplica una ley tributaria a distintos bienes y eran 5 casos, pero uno era el borrador, el lápiz, el tajador, el lapicero. Esa era la diferencia. Y los 5 casos se informó, se explicó, el problema era análogo. En 2 de los casos declararon no al lugar a la casación y en 3 de los casos declararon al lugar a la casación. Pero lo que es peor, la misma sala y los mismos magistrados. Esto no puede ser. No es coherente. Ahora, son distinguidos magistrados, gente muy correcta, pero ¿qué pasó? No lo sé. O sea, simplemente quiero transmitirles esa experiencia. Efectivamente, alguien tiene que cumplir esa función nomofiláctica. Lo que digo es a futuro, en una reorganización total, habrá que pensar si este es el mejor camino, tener una Corte de Casación para lograr esos fines. De pronto podría pensarse en otros mecanismos procesales. Recordemos que tenemos también un tribunal constitucional, porque nuestro país es tan rico que acá somos el único país que tiene doble control de constitucionalidad, el difuso y el concentrado, que en algunos países es contradictorio, tomas uno, tomas el otro, pero a nosotros nos encantó los dos. Entonces, esto tampoco tiene sentido. Por eso, de pronto habría que reorganizar todo el sistema y esas funciones encargarle a un órgano específico, pero a través de un mecanismo que no necesariamente pase por la casación por las complicaciones que trae, no solo en el Perú, sino en los distintos países, incluido Alemania, aun cuando efectivamente el modelo alemán suena bien, pero también tiene sus dificultades, ¿no? Por eso el profesor Ramos, haciendo un análisis de la casación europea, y estuvimos hace unos 8 años justamente en Barcelona tratando el problema de la casación, y sí, todos reconocían de distintos países que esto es un problema que no tiene solución por más remedios que se intenten en el mundo, y todo lo que hemos hablado, cuantía, certiorari, mayores requisitos, nada ha funcionado bien. Al final son paliativos. Los paliativos que estamos poniendo ahora son, claro, indispensables, necesarios, estamos de acuerdo. Pero, doctora Echaíz, pensemos a futuro. Yo creo que es el momento, a propósito de esto, que la Comisión de Justicia seriamente se enrumbe hacia una mejor reforma procesal. Si bien es cierto, hay un código, hay un proyecto actualmente que está circulando de reforma procesal, pero realmente es insuficiente y es más de lo mismo. Creo que debería convocarse a gente para analizar seriamente y con largo tiempo una mejor posibilidad de administración de justicia, mejorando la norma procesal. Gracias, doctor. Creo que es suficientemente claro el tema. Al menos me respondió, aclaró una de las dudas que tenía, y finalmente, si la finalidad de la casación es de orden netamente jurídico, ¿no?, para poder uniformizar los criterios de la ley, como le encuentro un poco de divorcio con la finalidad del proceso en sí mismo, que es la justicia, que es resolver los conflictos de intereses o intersubjetivos de intereses entre las partes, con una finalidad abstracta que es la paz social. Y hoy tenemos un problema que es la falta de confianza y credibilidad de los usuarios del servicio de justicia, que no se identifican con los fallos judiciales, en tanto no ven resuelto el conflicto, o en todo caso lo que se dice está lejos, muy lejos de la verdad que solo el que es parte conoce, ¿verdad? Entonces,
Sí es necesario, como usted dice, revisar la casación. ¿Cuánto aporta a esa finalidad de la justicia? Y si realmente es el momento, o fue el momento, yo en su oportunidad consideré que no estábamos preparados para esto, pero bueno, ya se incorporó y volvemos tal vez ahora a ver si efectivamente logramos esa finalidad de la justicia con una institución de corte francés frente a un conjunto normativo que se identifica con otras doctrinas u otros modelos como el español. Pero en fin, creo que por ahí vamos en el tema de las casaciones. Vamos a pasar ahora a ver la propuesta de casación en materia laboral. Y para eso nos acompaña el doctor Fernando Varela Borges de la Universidad San Martín de Porres y el doctor Francisco Javier Romero Montes de la Universidad San Marcos. De pronto ellos nos alcanzan alguna otra alternativa, aunque por ahí parece que vamos todos, ¿no? Tiene el uso de la palabra, doctor, y gracias por estar con nosotros y por su paciencia también. Muchas gracias, todo lo contrario, es un honor estar con ustedes el día de hoy reunidos. Les agradecemos la invitación en representación de nuestro decano, el doctor Ernesto Álvarez Miranda. Yo soy un poco más positivo u optimista, ¿no? He revisado el proyecto de ley, le he hecho algunas anotaciones que vamos a explicar el día de hoy, pero quiero empezar con algo muy importante que dijo el doctor Víctor Manrique Echeverría, mi maestro universitario, como también lo fue el doctor Francisco Javier Romero Montes, que después nos dirá algunas cosas sobre este tema. Y él habló de una Corte Suprema de precedentes. Y el problema de la casación en el Perú, señora presidenta, es que no hay precedentes. Lo hemos visto en materia civil, donde ha dicho la doctora que hay 17 precedentes y es poco la producción. Yo les voy a decir la historia en materia laboral. En materia laboral tenemos una ley que es la Ley 29497, que ya es publicada hace cerca de 12 años. Y en esos 12 años, ¿cuántos precedentes vinculantes se han dado? Ninguno. Entonces, si la Corte Suprema no hace su trabajo, no es que no falle la casación. La casación no falla, lo que falla es aquellos operadores que durante 12 años no han hecho el esfuerzo necesario para dotar a los ciudadanos de una justicia predictible. Entonces, ese es el tema en el asunto que vamos a poder desarrollar seguramente en este breve análisis del proyecto. Vamos a algunos puntos precisos, nada más que con la intención de ir avanzando y algunas correcciones. El artículo 34 sobre causales de recurso de casación me preocupa un poco en su redacción, porque si habla en su numeral 1 que la infracción del derecho, que es un recurso de casación, habrá de fundarse en la infracción del derecho objetivo, incluyendo, entre otros, preceptos constitucionales, legales, tratados de derechos humanos, en fin. Pero cuando hablamos de y más que usted lo sabe, señora presidenta, cuando hablamos de una herramienta procesal tenemos que ser lo más claros y precisos posibles. El entre otros nos puede meter en un gran problema que no resulte que sea viable al final este proyecto. Entonces deberíamos modificar en esa parte de la redacción, ¿no? A veces por tratar de darle más amplitud podemos cometer un error que después lo veremos 12 años después. Y en este artículo 34, en el inciso 2, el numeral 2, hay un error que después se subsana en otro artículo, así que es cuestión de solamente modificar, que es el apartamiento inmotivado del precedente judicial, repito, que no existe en la justicia ordinaria laboral, pero que sí existe en la justicia constitucional. El TC ha hecho un buen trabajo en precedentes vinculantes. Y lamentablemente acá por un error se nota, porque después es corregido más adelante, no se señala el apartamiento de los precedentes del Tribunal Constitucional. Entonces eso habría que modificarlo en numeral 2. Esto a título de ir avanzando, ¿no? En lo que se refiere a requisitos de admisibilidad en el artículo 35, habría que
que ser muy preciso en lo que se entiende con doctrina jurisprudencial, ¿no? Porque ese concepto de doctrina jurisprudencial es mucho y al final no es nada. Entonces habría que de repente establecer, si se permite, ¿no?, un concepto mucho más preciso de lo que se entiende por doctrina jurisprudencial. Porque el doctor Canelo contaba una historia muy interesante y yo, no parece seguramente, parezco de más, pero ya tengo 45 años y cuando fue mi primera informe oral con mi maestro Fernando Elías Mantero, que en paz descanse, fui a un primer informe oral a la Corte Suprema y el litigante que confrontaba fundamentó su casación en contradicción jurisprudencial y sacó de su maletín un file lleno de resoluciones. Y yo dije, uy, ¿para qué vine? Mi maestro lo van a destrozar. No entendía yo como practicante cómo tenía un file de contradicciones jurisprudenciales y cómo iba a vencer mi maestro. Y cuando le tocó al doctor Elías Mantero, dijo, no se preocupe, señor presidente, yo también tengo mi file. Y sacó su file en casos similares firmados por los mismos integrantes de la sala. Entonces, la misma Sala Suprema en esa oportunidad, estoy hablando hace más de 25 años, tenían en casos similares contradicciones jurisprudenciales. Entonces, ¿de qué doctrina jurisprudencial hablamos? Si al final, si va a ser resoluciones reiterativas, al final no resultan doctrina jurisprudencial, o como vamos a analizar más adelante, una sala podría solamente dictar doctrina jurisprudencial y la otra sala tendría también su propio criterio. Entonces, ahí tenemos un problema también que tiene que ver también con mucho de lo dicho también por el profesor Canelo. Luego, en el tema del artículo 35 también hay dos temas muy importantes. El primer tema es, regresa a lo que es muy importante a la sala superior, y yo estoy completamente de acuerdo, que puedan analizar la admisibilidad del recurso. Se repite la fórmula de la ley 26636, la antigua ley procesal del trabajo, que es modificada con la ley 29497, que establece que prácticamente la sala superior es una mesa de partes. Presento mi recurso de casación, se eleva y que la Suprema se demore en analizar la admisibilidad y luego la procedencia y luego el informe oral. En este caso, la sala superior retoma esa facultad, me parece muy importante, de analizar la admisibilidad. Pero hay algo que me preocupa porque se repite otra fórmula de la ley 29497 que podríamos modificar, que establece que hay 10 días para poder presentar el recurso de casación, pero si el recurso de casación no se presenta con tasa judicial administrativa, se le otorga 3 días para subsanar. Entonces, sincerémonos, ¿son 10 o 13 días? Hay que ser sinceros, el recurso de casación es el recurso quizás más importante después de la demanda en un proceso oral. Entonces, si yo voy a presentar un recurso de casación jugando con los plazos o no teniendo la prolijidad de presentar una tasa administrativa, ¿por qué la ley le va a otorgar 3 días más? O son 10 días o son 13. Pero no repitamos ese error de la ley 29497. Luego, en el tema relacionado al artículo 36, ¿no? Muy bien, se repite, se establece muy bien el tema relacionado a los convenios de la OIT que son ratificados por el Perú. Al ser parte de nuestro ordenamiento jurídico, podría alguien decir que es necesario, pero luego el análisis es importante señalarlo, ¿no?, para que quede claro. Luego de eso tenemos en el artículo 40, ¿no?, en el artículo 40, lo que les decía a ustedes sobre el precedente vinculante. Este artículo 40 es importante porque se modifica y si se dan cuenta, importante analizar, si se dan cuenta de la redacción siguiente, miren, la Sala de Derecho Constitucional y Social, la Sala, no las salas, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, por acuerdo unánime de sus miembros, podrá establecer en sus resoluciones principios jurisprudenciales en materia laboral o de seguridad social que constituyan precedentes judiciales y vinculen a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sean modificados por otros precedentes. Pero no podría ser así, porque fíjense que estamos renunciando a una práctica muy importante que estableció en la ley 29497. Si les voy a leer. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, que conozca el recurso de casación, puede convocar al Pleno de los jueces supremos que conformen otras salas. Entonces, estamos renunciando a un estudio integral de todas las salas supremas por darle la facultad a una sala.
Y si tenemos varias salas supremas, cada una va a poder tener su precedente vinculante. Y vamos a regresar hace 25 años a la triste historia de Fernando Varela, viendo a su maestro pelear con otro profesional la contradicción jurisprudencial. Porque dirán, yo tengo sentencias en esta sala que me favorecen y otra sala suprema tendrá lo mismo. ¿Se da cuenta, señora Presidenta? Entonces, ¿qué es lo que sostenemos en este aspecto? Responsabilidad funcional. Se puede mantener el texto del artículo 40 de la Ley 29497, pero se le tiene que establecer una responsabilidad funcional. Las salas supremas, los jueces supremos deben tener una producción bajo su responsabilidad que pueda ser analizado cuando se tenga que pasar por ratificación. Podemos ponerle los números que querramos. Al no haber ningún precedente vinculante, si el día de hoy se resuelve, por ejemplo, aprobar una ley que establezca un requisito de un precedente vinculante, ya se está avanzando. Al no existir nada, con solo uno se estaría avanzando. Pero podríamos poner 10, por ejemplo, o 12. Hacer el esfuerzo porque al menos una vez al mes se pueda hacer un precedente vinculante. Ya, seamos un poco más discretos, 5. Pero obliguemos a que haya precedentes vinculantes en razón a este artículo 40, que las salas supremas se reúnan y analicen esta posibilidad para que después la justicia pueda ser predecible. Y así, ese abogado que presenta una demanda temeraria también puede ser sancionado, para así olvidarnos nosotros de tener una justicia que se encuentre colapsada. Porque, ojo, el día de hoy estamos analizando los artículos que están modificando, pero ojalá que se dé la oportunidad de poder analizar íntegramente la Ley Procesal de Trabajo. La Ley Procesal de Trabajo trajo a las relaciones laborales una justicia oral. Y a 12 años de su publicación hay muchos temas que pueden ser modificados y que no van a tener mayor discusión porque ya la comunidad jurídica, académica, litigantes, jueces ya se han dado cuenta de los errores de la ley y pueden ser modificados sustancialmente, muy rápido, y hacer que este proceso funcione. No va a funcionar si es que no se trabaja el precedente vinculante. Ahora, otro tema que me llama la atención, ¿no?, es en relación a ya habíamos hablado de contradicción jurisprudencial, disculpen por tener mis papelitos acá. Hay una parte en la cual, en el artículo 37, se habla del trámite recurso y poco a poco es un manual ya. Se le dice al magistrado qué es lo que tiene que decir cuando empieza el informe oral, prácticamente mejor hay que decirle que diga buenos días, buenas noches, qué es lo que usted, señor, tiene que decir esto o aquello. No es el espíritu de una ley procesal, ¿no? Podría ser una directiva interna quizás, ¿no?, pero no ese es el espíritu. Parece, como decía hace un momento, cuando lo analizaba en la sala de espera, un manual instructivo, ¿no? Y este es por el momento algunos de los aportes que podría dar a la espera de lo que pueda decir mi maestro, el doctor Francisco Javier Romero Montes. Gracias, doctor. A usted, doctora. Doctor Francisco Romero Montes, nuevamente el saludo de la comisión y nuestro agradecimiento por su presencia y por aceptar nuestra invitación. Lo dejo en el uso de la palabra. Ha sido usted receptor de la opinión de quienes lo han antecedido. Esperamos que con su exposición terminemos enriquecidos hoy y con muchos aportes para poder hacer un buen dictamen respecto de estos proyectos de ley. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora congresista, presidente de la comisión, señores abogados, amigos que me escuchan. Bueno, a mí me corresponde hablar sobre un tema muy concreto, muy particular, la justicia laboral. No es igual que la justicia civil. Con la justicia laboral están comprendidos valores alimentarios, está comprendido la vida del hombre. Entonces, por lo menos queremos
una justicia, ¿cómo llegar a eso? ¿Cuál es el problema que hay ahora en materia, no solamente de la justicia laboral, sino en la justicia civil y en todas las justicias que hay en el Perú? Todo está colapsado. La actual ley, la 2949-7, se ha creado, como muy bien dijo el doctor Varela, hace 12 años. Y en Lima entró en último lugar, porque se hizo de acuerdo a un calendario. Y entonces, en una oportunidad, en la ciudad de Chiclayo, donde ya había entrado hace 4 años la ley, me invitaron para hacer una exposición sobre la experiencia que iba teniendo la ley en Lima, que había entrado posteriormente. Bueno, yo tenía una visión de esto, pero no quise quedarme ahí, quise recibir la opinión de los propios magistrados. Y hablé con 2 vocales de la Corte Suprema. Y les dije, pues bueno, ¿qué luces me dan? Tengo este requerimiento de Chiclayo, que es lo que voy a decir, de acuerdo a ustedes. Y ellos muy sueltos me dijeron, la justicia en Lima, la justicia laboral en Lima está colapsada. Pero ¿cómo es esto de colapsada? Si hace 2 años que ha entrado la ley en Lima y ya está colapsada. ¿Esto qué nos revela? Que con leyes no vamos a solucionar el problema. No vamos a solucionar. La justicia laboral es muy nueva. Se inicia en el Perú a fines de la década del 60. Antes no había una justicia ordenada en el ámbito laboral. Entonces que me venga y me diga está colapsada, eso es para enfriarse cualquiera. Muy bien. Había que ver la forma como transmitir este mensaje en Chiclayo. En Chiclayo, por lo demás, estaba arrastrada en el suelo la justicia. No había justicia laboral. Entonces, aquí hay que rastrear. Depende de la ley. ¿Podemos cambiar cuantas veces queramos las leyes y con eso estamos arreglando el problema? No. Definitivamente la experiencia nos dice que no. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? El sistema judicial. ¿Lo digo yo? Lo dicen los justiciables. Lo dice aquella gente que quiere seguridad, que quiere paz, que quiere tranquilidad. Esa gente clama justicia y que lamentablemente no la encuentra. Es decir, en Lima no se mueve nada si no está el billete de por medio. Y eso no está solamente a nivel de los magistrados. Está a todo nivel. Ahora no había, pues, colegio de abogados, recién se aperturaba, vamos a ver cómo le va al colegio de abogados. Pero clamáramos que apareciera el colegio de abogados para que vaya y exija y ponga orden en el sistema judicial. Entonces nos vienen con un proyectito que es parches. ¿Parches a qué? A lo malo, a lo corrupto, a lo perdido. Por ese medio no vamos a solucionar nuestro problema. Tenemos que entrar al fondo del asunto. En primer lugar, ¿qué clase de magistrados tenemos? Ese es un problema que no concierne ya solo al Poder Judicial, concierne al país, concierne al Estado. Hablamos de que hay que cambiar, de que hay que reformar. Eso es lo que hay que cambiar. Reformando el Poder Judicial le habremos reformado muchas cosas en el Perú. ¿Por qué? Porque la gente quiere eso, justicia, que no la encuentra. En la década del 60 se le ocurrió a alguien sistematizar estas leyes procesales laborales. Y con dispositivos legales muy simples. Y que los primeros años nos fue muy bien.
definitivamente antes de la Constitución del 79 caminábamos por un buen camino. Pero ahí comienza, parece que con el advenimiento de la democracia vienen los demás problemas. Entonces comienza a torcerse la justicia. Hacemos leyes. Hay una ley 26636. Yo en aquellos tiempos trabajaba en el Congreso de la República, era asesor de una de las comisiones. Entonces, tan luego llego, el jefe de la comisión me dice, mira, acá hay esta cantidad de proyectos. Había 40 proyectos de ley para modificar diferentes artículos de la ley procesal. Entonces, se hizo esta nueva ley. ¿Y qué hemos logrado con esta nueva ley? Nada. Nada. Yo diría que esto es una cosa de todos. Tenemos que ponernos de acuerdo aquí, el Estado, en primer lugar, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Hay que cambiar. Aquello que está mal hay que cambiarlo. No nos quedemos pues con los intereses creados. Eso no es justicia. Eso en primer lugar. Ahora, nos traen un proyecto de ley en materia laboral, viene del artículo 34 al 40. ¿Creen que con eso vamos a resolver el problema? No lo vamos a resolver. ¿Y quién lo ha hecho el proyecto de ley? El Poder Judicial. Eso no lo ha hecho el Congreso, lo ha hecho el Poder Judicial. Su presidenta nos trae acá para decir, a ver, ¿qué pasa con eso? Y encontramos que en realidad no se va a resolver. Vamos al artículo, por ejemplo, al primer artículo. El artículo 34 nos habla de los plenos de la Corte Suprema. ¿De cuál plenos? ¿De cuál plenos? Si no hay plenos. ¿Dónde están los plenos? Y todavía nos dicen que esa es una de las causales de la casación, pero si no hay plenos. El concepto de plenos que había tradicionalmente hoy día no existe. Hay, por ejemplo, en la Corte Suprema de la República, 6 salas de derecho constitucional y social. 6 salas. ¿Y el pleno con cuál se lleva a cabo? Con cualquiera de las salas. ¿Eso va a ser un pleno? Eso no es el pleno. Entonces parecería que el Poder Judicial nos viene y nos sirve esto. ¿Para qué? Para subsanar lo que no ha podido hacer tantos años. No podemos entender de otra manera. ¿Por qué nos trae eso? Hay otras cosas donde dice, por ejemplo, en la audiencia donde se resuelva la casación, pues se dice, bueno, en 60 minutos como máximo se dará el fallo. En este proyecto se quitó. No hay más. Se retiró. Ya no hay la obligación de dar el fallo. Habrá que ir a los 5 días o 10 días para dar el fallo. Entonces parecería, yo le encuentro en esta ley un propósito. El propósito de querer legalizar aquellas cosas que no se ha venido haciendo bien. ¿Y eso qué revela? Que tenemos que entrar al fondo del asunto. No podemos ir con parches. La verdad es esa. Entonces tenemos aquí una representante que es la presidenta de la comisión, que tiene una gran experiencia en estas cosas y que muy bien podría encabezar, yo diría, un movimiento a nivel integral para cambiar este sistema. Porque, ¿cuánto tiempo pierde usted, doctora, con estos proyectitos que nos trae? ¿Va a cambiar algo? No. No cambia. Y eso lo hemos visto. No cambia nada. Cambiando la ley no se cambia nada. Hay que cambiar todo el sistema. Entonces, el problema muy serio, yo digo, en la administración de justicia,
Ya se trata en lo laboral, ya se trata en lo civil, es muy serio. Y que hay que pensarlo bien, es decir, ¿qué hacemos? ¿Vamos poniendo parches o vamos construyendo algo nuevo? A mí me parece que tenemos que construir algo nuevo, porque de lo contrario cada vez vamos a querer modificar con un artículo tal cosa, con otro artículo tal cosa, cuando sabemos que eso no nos va a llevar por buen camino. No nos va a llevar. Fundamentalmente, pues tenemos instituciones que en realidad hay que poner la mano fuerte para cambiarlas, para modificarlas. Si no estamos plenamente, yo diría, pues, desnaturalizados. Yo le escuchaba a la doctora Bregú hablar, yo comparto gran parte de su preocupación de ella. Eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, obviamente acá hay 6 artículos que nos han traído aquí la casación laboral y que, como les digo, en nada cambia la administración de justicia. La verdad es esa. Yo tenía un grupo de colegas que pensamos hacer estas cosas, pero un buen día cuando yo fui con esta idea me dijeron, no, ¿cómo te vas a meter en eso? Porque ahora que apareció la Junta Directiva del Colegio de Abogados, llevarle esto, dijeron, no, hay que hablar nomás cuánto ganan los jueces, cuánto esto y el otro. Las cosas domésticas. En lugar de hacer algo sólido, algo constructivo, algo que beneficie a los litigantes, algo que beneficie a la población, el pueblo. El pueblo espera mucho de la justicia. Es decir, lo último que puede perder la gente es su espíritu por la justicia. ¿Cómo no vamos a poder entender eso? Muchos de nosotros hemos ido a la universidad y hemos aprendido a eso. Eso es lo que hemos bebido en la universidad. De alguna manera nos hemos convertido en líderes y eso tenemos que encauzarlo. No nos queda otro camino. En realidad, el doctor Varela ya ha comentado con sobriedad, yo diría, este proyecto de ley en lo laboral. Entonces yo me quedo realmente con este proyecto un tanto decepcionado. La verdad es esa. A mí me habría gustado, por lo menos, que haya las primeras ideas para cambiar esto. ¿Cómo hacemos para cambiar, en primer lugar, a los que administran justicia? Eso no nos interesa. ¿Cómo que no nos va a interesar? Eso es lo fundamental. ¿Cómo hacemos para cambiar al Estado, para que cambie de mentalidad? ¿Cómo hacer para cambiar al Poder Judicial, al Ministerio Público y a todas las entidades que tienen que ver con estas cosas? Lamentablemente, como les digo, esa es la experiencia que yo tengo. No estoy satisfecho con eso. A mí me parece que hay que sacrificarse un poco más y avanzar en algo. Algo tenemos que dejar, por lo menos comencemos a andar. En la parte que caminemos quizás sirva de base para continuar por ese camino y darle una esperanza a la gente, darle una esperanza a los justiciables. Hoy día, ¿qué piensa el justiciable? Su peor desgracia es llegar al Poder Judicial. A veces buscan al asesor y digo, no me haga usted cosas como para que me lleven al Poder Judicial. No quiero ir al Poder Judicial. Entonces la gente le gusta vivir en paz, en tranquilidad. Eso es lo que tenemos que entender. Cualquier pregunta que haya, yo estoy encantadísimo de responder. Y le agradezco infinitamente, doctora, por esta invitación a la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Yo no sé si usted pertenece a esa casa de estudios, pero esa es la mentalidad del sanmarquino. Nos preocupamos mucho. Entonces,
Vamos a ver si empezamos este camino, doctora, si usted está como presidenta de esta comisión. Con la experiencia que usted tiene, yo estoy seguro que podemos dar ese paso, podemos iniciar. Yo sé que esto no lo vamos a conseguir en 6 meses, esto requiere años, pero comencemos a andar. Eso es lo importante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor Varela. Muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, doctor Romero. Compartimos su preocupación y creo que la compartimos todos los acá presentes. Y no crea que la Comisión de Justicia, o al menos esta presidencia, es ajena al problema del sistema de justicia. Y ya estamos trabajando algo que, como usted dice, tomará tiempo, pero consideramos que puede ser un comenzar a trabajar en busca de mejorar el recurso humano, el nivel competencial, la idoneidad de los magistrados. Estamos trabajando un proyecto que comienza por una escuela, profesor, pero ya eso hablaremos en otro momento. Ahora estamos tratando de la modificación, como usted dice, de un paliativo a un problema real del momento que hay que solucionar, en tanto van caminando otro tipo de reformas. Por hoy la Corte Suprema se encuentra con un grave problema de carga laboral porque no se da en sí mismo, o sea, la casación no logra cumplir su finalidad porque no solamente es una corte casatoria, sino también de instancia judicial. Entonces, esa mixtura de funciones ha generado toda una confusión y quizás el que no se haya podido avanzar en la dación de precedentes vinculantes que hubiera ayudado mucho al trabajo de los jueces. Yo tengo mis dudas con relación a esto, no por el sistema, por la institución o por el recurso en sí mismo, sino por el hecho de que el proceso termina en segunda instancia, ¿no? Con eso agotamos y cumplimos con la garantía procesal. Así lo dice la Constitución, así lo dicen las leyes. Pero ¿cumplimos con la finalidad de la justicia? No lo sé. Me parece que no. Por eso es que la mayoría de las personas busca un pronunciamiento de un nivel más alto en busca de encontrar esa respuesta que no encuentra, a pesar de un pronunciamiento doble en el mismo sentido. Entonces, como les digo, compartimos su criterio, su preocupación, pero no somos indiferentes al mismo, estamos trabajando en eso. Por ahora avanzamos en una propuesta que por el momento puede ayudar a acelerar los procesos y por lo menos a resolverlos en tiempo oportuno. El doctor Varela me pide el uso de la palabra. Doctor. Muchas gracias, presidenta. Habría que preguntarle al enfermo si es que queda a la espera de que haya una vacuna de que lo cure o de repente recibir un paliativo que lo calme su dolor, ¿no? Y también hay un viejo principio de la negociación colectiva, que es también materia laboral, que nos dice, a veces antes de quemar una propuesta, es decir, desecharla, analiza si la otra parte se puede contentar con parte de ella. Aliviar en parte. Por ejemplo, si un sindicato me pide beca para todos sus hijos y la empresa no lo tiene, no la desecho. De repente le digo, ¿qué pasa que si la beca es para los que tienen primer y segundo puesto? Entonces los involucro en la solución. Y yo creo que esto significa también no desecharlo. ¿Por qué? Porque actualmente la carga procesal en la Corte Suprema es inmensa. Para poder tener un informe oral pasan cerca de 2 años. Entonces ahí yo también quería decir que estoy de acuerdo con que se incremente en los temas relacionados a cuantía a 500 URP. Yo creo que es una buena propuesta en relación a ello. Hay un tema que también se ha pasado desapercibido, ya que la sala retorna al análisis, la sala superior al análisis de la admisibilidad del recurso, tendría que regresar, y acá debe estar establecido, el recurso de queja, como lo dijo el profesor Canelo en la anterior participación. Y hay que recordar también, y con esto finalizo, que el derecho laboral es un derecho, y acá no estoy echándole flores a los laboralistas, sino es una necesidad de verdaderos especialistas. No tenemos un código,
¿no? Y el código que están haciendo desde el Ejecutivo es una reforma integral sin escuchar a las otras partes, ¿no? Y eso hace que el derecho laboral sea disperso. Y si a la circunstancia de la normatividad dispersa le agregamos que en la relación laboral hay intereses y necesidades contrapuestas, yo como trabajador quiero ganar más y el empleador con justa razón quiere tener mayor utilidad. Eso forma conflicto. El derecho laboral va a ser conflictivo y está en nuestras manos solucionarlo. Yo creo que el día de hoy, en sentido de oportunidad, más adelante no renunciemos a una reforma integral, como lo dije, sí es válido una modificación de recurso de cassación porque aliviaría mucho. Y además tenemos jueces especialistas en sala superior que pueden administrar justicia de forma correcta como última instancia. Gracias, doctor. Ha sido una reunión interesante, varios puntos de vista que nos abren las perspectivas y nos permiten ver el tema no solo de fondo, sino de forma y también de oportunidad, de momento, de necesidad y utilidad en cuanto a algunas normas, tal vez que puedan tener carácter transitorio mientras se dan las reformas integrales, pero en eso estamos y creo que todos comprometidos y caminando en la misma línea de poder mejorar nuestro sistema de justicia. Les agradecemos a todos ustedes por su buena voluntad, por haber aceptado la invitación y espero contar con su presencia en una próxima mesa de trabajo ya conjunta con todos los profesionales, maestros, técnicos y miembros de las mismas instituciones para poder finalmente terminar con esta norma que realmente sirva y sea útil para que la Corte Suprema vaya caminando en pos de lograr esa anhelada oportuna justicia. Bueno, si se puede llamar así, ¿no? Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena tarde y nuevamente gracias a nombre de la Comisión de Justicia. Muchas gracias. Congreso al Bicentenario. Para poder entender los grandes problemas, la diferencia entre la democracia y la autocracia, solo se necesita hombría de bien. El hombre de buen criterio, el hombre honrado, el hombre correcto, sabe distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. De tal manera que ni envanecerse ni engolosinarse con el poder, porque es efímero. Aconsejo, ¿no?, de que se vacunen. Yo como médico he estudiado medicina y sé los efectos, las bondades que tienen las vacunas. Nos defiende contra las enfermedades para lo cual se está vacunando. En este momento invitar a todos nuestros hermanos de todo el país a que acudan a vacunarse. Es importante lograr la inmunización del rebaño, es importante que menos hermanos sigan muriendo. Ahora no hay excusa, vacunas hay para todos los peruanos, por lo cual busquen lo que esté más cerca, el hospital más cerca, la posta más cerca. Vacunando, salvamos vidas. El
Parlamento aprobó una ley que nos extiende el plazo para obtener el bachillerato automático hasta el año académico 2023, lo que promueve la actividad profesional de la juventud peruana. Gracias a esta ley, que es de carácter excepcional, todos los estudiantes de universidades públicas o privadas que durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023 aprobemos los estudios de pregrado, accederemos a la obtención del grado de bachiller de forma automática. ¿Lo ves? El Congreso de la República está respaldando a los estudiantes nacionales a fin de permitir su desarrollo social, profesional y económico en este difícil contexto producto de la pandemia. Este Congreso es para todos. Una ciudadanía informada es importante para poder vivir en democracia. Es por ello que Congreso Televisión te da a conocer todas las actividades de representación y fiscalización de tus congresistas. Atento siempre a la noticia. El control concurrente es un instrumento que le permite a la Contraloría General de la República acompañar a las entidades públicas en los procesos de inversión y detectar, corregir de inmediato las posibles fallas o problemas técnicos en la ejecución, incluso en la fase de expedientes técnicos de las obras públicas. A través de un trabajo coordinado entre el Congreso y la Contraloría General de la República, se logró promulgar la ley que establece estas medidas para su expansión. Esta herramienta es muy importante en la lucha anticorrupción y beneficia la gestión en los niveles de gobierno nacional, regional y local. Desde el Parlamento, seguimos comprometidos con la ciudadanía en la lucha contra la corrupción. Porque somos un